huesos secos con vida otra vez, cantará una voz, aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy, tu eres digno, no hay otro poderoso, el gran yo soy. Es el gran yo soy, el gran yo soy. Es el gran yo soy. Que el Señor les bendiga en esta tarde, agradecida al Señor nuevamente por permitirnos a través de este medio reencontrarnos y queriendo compartir en este día una expresión de la palabra del Señor. Y meditando en estos días venía a mi corazón un fragmento de un versículo que ahora lo vamos a leer en el capítulo 12 de Hebreos, que habla y dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces en estos días meditaba en este versículo y venía esta pregunta a mi corazón, que es de lo que quiero hablar en esta tarde, que es: ¿dónde diriges tu mirada? ¿Dónde diriges tu mirada? ¿Qué estás mirando? Cuando nosotros dirigimos nuestra mirada hacia algún lugar es quizás donde ponemos nuestra confianza, nuestra esperanza. Pero estamos viviendo tiempos muy difíciles, no solo nosotros, en todo el mundo. Pero en este tiempo, ¿dónde diriges tu mirada? No te olvides que puestos los ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe, es que tenemos esperanza, confianza, seguridad, reposo, calma. Tenemos todo, tenemos la plenitud de poder estar en Él. Y dice el capítulo 12 de Hebreos, versículo 1, dice: por tanto, nosotros también, dice, teniendo en derredor nuestro una grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia. Dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, el autor de Hebreos nos está diciendo, justamente en el versículo 1, esa es la parte primera que quiero compartir, que dice, teniendo, dice, en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Lo primero que nos dice es, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia, dice, la carrera que tenemos por delante. Entonces, lo primero que nos dice es, despójense. Dice, despojaos, dice, despojémonos, dice, de todo el peso del pecado que nos asedia. Entonces, el despojarse es renunciar a algo que se tiene, es quitar y desprenderse. El despojarse de algo no significa que es algo que uno adquiere luego, sino que es algo que uno ya tiene. Por lo tanto, si yo lo tengo, si yo estoy teniendo algo en mi vida que produce un peso, que me produce el no poder avanzar, el no poder seguir adelante, por eso dice, de todo aquello, del peso del pecado que nos asedia, entonces está en nosotros quitarlo de nosotros, que está en nosotros el de desprendernos de ello. Entonces nosotros tenemos que hacer algo tan simple y sencillo como que renunciar a ello. Eso es lo primero que nos dice aquí el autor de Hebreos. Despojémonos, dice, de todo peso, dice, del pecado que nos asedia. Asediar es algo que nos está enredando. Entonces, si es algo que está en nosotros, puede ser algo que el Señor está requiriendo que nosotros le entreguemos. Todo peso de pecado, todo aquello que quizás arrastramos nosotros de nuestra propia naturaleza, pero que el Señor quiere que nosotros quitemos y dejemos y le entreguemos a Él, renunciemos nosotros de manera consciente, por así decir, y decirle, Señor, yo te lo entrego a ti. Entonces el Señor quiere que nosotros quitemos todo aquello que es de estorbo en nuestras vidas para poder seguir avanzando, para poder seguir adelante, para poder llegar a esa meta del supremo llamamiento.
Y si nos está asediando, significa que nos está enredando. Por eso es que no podemos avanzar. Y quizás muchas veces, como suelo decir, avanzamos 3 pasos y retrocedemos 4. Parece que avanzamos, pero en realidad llega un momento que nos detenemos y no solo que nos detenemos, sino que retrocedemos. Entonces, el Señor está esperando pacientemente que nosotros podamos entregarle a Él todo eso que para nosotros es pesado, para todo aquello que el Señor ve que está en nosotros. Él lo puede quitar, sí, pero Él espera que nosotros se lo entreguemos a Él, que nosotros voluntariamente renunciemos y se lo dejemos a Él. Como dice en Colosenses 3:5, hacer morir lo terrenal. Y ahí comienza a enumerar todo lo que es terrenal, todo lo que proviene de la carne, fornicaciones y todos pleitos y todas las cosas que una larga lista que está enumerando el apóstol Pablo allí en el capítulo 3:5 de Colosenses. Entonces, para poder avanzar nosotros tenemos que dejar atrás y entregarle al Señor eso que nosotros no podemos quitar por nosotros mismos. Pero tampoco hay cosas que nosotros decimos, espero que el Señor las quite de mi vida. No, hay cosas que nosotros tenemos que entregarle al Señor para que Él opere en nosotros y las pueda arrancar y extirpar, pero nosotros tenemos que darle a Él. Con esto parece un trabalenguas, pero en realidad quiero referirme que puede haber en nosotros vicios, puede haber en nosotros adicciones, puede haber en nosotros enojos que se han transformado en raíces de amargura, falta de perdón. ¿Cuántas cosas puede haber en nuestras vidas que nos enredan? Y aún cuando queremos dar un paso, no lo podemos hacer porque estamos condicionados por esto. Entonces, muchas veces pretendemos que por las oraciones de los demás nosotros seamos cambiados. Y no, acá claramente la palabra nos hace referencia a que somos nosotros quienes nos tenemos que despojar de todas estas cosas. Somos nosotros. El Señor va a hacer la obra, va a completar su obra, pero somos nosotros quienes tenemos que renunciar de manera voluntaria y entregárselo a Él. Entonces, cuando nosotros damos ese paso es que nosotros nos libramos de tantas cosas. Es algo tremendo porque cuando hay vicios en las vidas, cuando hay adicciones, no solo es la vida misma la que se destruye, sino que se destruye todo el entorno. Pueden ser, por eso digo, pueden ser tantas cosas, no solo alcoholismo, no solo drogadicción, puede ser aún el juego, la pornografía. Aún uno dice el juego, sí, hay mucha gente adicta a lo que es el juego, el jugar, el apostar. He conocido personas que por gracia de Dios han salido de eso, pero es tremendo porque actúa como cualquier otra adicción, digamos, que hasta vendía cosas en su hogar a sus padres, un hogar destruido porque lo vendía para poder ir a apostar, así como otros lo venden cualquier cosa para poder consumir el alcohol, para poder adquirir drogas. Cuántos se sumen en la soledad, en medio de su soledad, a hurgar en la pornografía y están atrapados por el peso de ese pecado. Por eso digo, cuántas cosas hay que pueden asediar eso que es lo terrenal en nuestras vidas, que uno muchas veces no renunció, sino que va dando pasos, va avanzando. Yo estoy hablando dentro del camino del Señor, porque aquí el autor de Hebreos está hablando a aquellos que conocen al Señor. Entonces, el mundo no conoce a Cristo, no tiene a Cristo, por lo tanto, no tiene una vida en Cristo. Pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos que hacer morir, como dicen Colosenses, lo terrenal en nosotros para poder seguir avanzando. El tema es que muchas veces, como no queremos renunciar a esto, vamos de manera paralela. Llegamos al camino del Señor, vamos y transitamos el camino del Señor, aún podemos estar dentro de la iglesia, aún sirviendo al Señor, pero son esas cosas ocultas que hay dentro de nosotros que el Señor quiere que nosotros nos despojemos, renunciemos, presentemos ante Él y le digamos, Señor, cámbialas. ¿Para qué? Para que podamos correr, dice, con paciencia. Para que cada uno de nosotros podamos correr con paciencia, o sea, como lo sigue diciendo acá, y corramos con paciencia la carrera, dice, que tenemos por delante. Entonces,
Sería algo ilógico pensar que una meta esté atrás. La meta siempre está por delante, por lo tanto tenemos que avanzar. Esto nos habla de avanzar. ¿Y cómo podemos avanzar? Seguir adelante. Hermanos, no nos olvidemos, como predicaba el pastor el día domingo, de nuestro Dios. No descuidemos, no nos olvidemos del Señor. Que podamos seguir adelante, que podamos avanzar, que podamos confiar en Él, que podamos creerle a Él. Y luego en el versículo 2, que es lo que venía a mi corazón también, el único modo de poder seguir avanzando es justamente puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, dice, sufrió, dice, la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús. Entonces, ¿quién es el autor y consumador de la fe? Si no ponemos nuestra mirada en el Señor, vamos a avanzar hasta cierto punto, pero vamos a retroceder. Primero, que si no entregamos todo lo que nos asedia, todo aquello que es de peso y bagaje en nuestras vidas, nos va a costar primeramente avanzar. Una vez que le entregamos al Señor estas cosas, que el Señor transforma nuestras vidas, tenemos que correr con paciencia, con perseverancia. La paciencia me habla de perseverancia, está muy ligada a la perseverancia, porque si no lo hacemos, hoy puedo correr 3 kilómetros y volvemos a lo mismo, y no tengo esa perseverancia, no voy a avanzar. Si hoy lo hago y mañana no, y pasado no, pero a los 3 días sí, necesitamos ir avanzando de manera perseverante, de manera continua en la presencia del Señor. Necesitamos todos los días tener un encuentro personal con el Señor, necesitamos buscarle en oración, necesitamos nutrirnos de su palabra. Porque el Señor espera cada día que nosotros entreguemos algo más de nosotros para que Él pueda obrar. No es suficiente con haber cambiado un poquitito, no es suficiente con que decir, bueno, nadie ve, no es suficiente. El Señor pide que lo hagamos y que entreguemos, porque cuanto más nosotros nos resistamos, más vamos a sufrir, más nos va a costar todo, porque muchas veces le decimos, sí Señor, obra en mí, pero hasta acá no más. Y el Señor va a obrar hasta ahí nomás porque nosotros le permitimos que Él obre hasta ahí nomás. No porque Él no tenga el poder, sino porque Él es respetuoso. Y Él espera que nosotros voluntariamente le permitamos obrar en nuestras vidas. Entonces, pensando en estos 2 versículos, pensando justamente en poner nuestra mirada en el Señor Jesús, el autor y el consumador de la fe, venía a mi corazón la vida de Pedro. En 2 oportunidades, y les voy a invitar que puedan abrir sus Biblias justamente en el libro de San Mateo, el capítulo 14 de San Mateo, a partir del versículo 22. Pero ¿por qué digo que venía la vida de Pedro? Porque justamente la pregunta que venía a mi corazón, si yo pongo puestos los ojos en Jesús, pero si yo no pongo los ojos en Jesús, si en un momento de mi vida no pongo los ojos en Jesús, entonces, ¿dónde dirijo la mirada? ¿Dónde diriges tu mirada? ¿Hacia dónde estás dirigiendo tu mirada? ¿Están puestos tus ojos en Jesús? ¿O dónde está puesta tu mirada? ¿Dónde están puestos tus ojos? Y cuando meditaba en esto y hacía esa pregunta en mi corazón, venía a mi vida, a mi mente, venía esto, ¿no? Justamente esta expresión en el libro de San Mateo, capítulo 14, cuando Jesús estaba con sus discípulos y Él se queda en una de las riberas despidiendo a la multitud y le dice a los discípulos, bueno, que vayan al mar, que Él los alcanzaría, luego, en realidad. Pero dice en el versículo 24, dice que ya la barca estaba, y ahí comienzo la lectura, capítulo 14, versículo 24 de Mateo, dice, y ya la barca estaba en medio del mar. ¿Y cómo estaba la barca? Estaba azotada por las olas, porque el viento era contrario. Dice que más a la 4ª vigilia de la noche Jesús vino a ellos. ¿Cómo fue Jesús? Andando sobre el mar.
dice que sus discípulos, viéndole andar sobre el mar, dice que se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Y enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Hasta acá por ahora. Entonces, ¿por qué recordaba esta situación? Sabemos que el apóstol Pedro quizás era uno de los más impetuosos, era uno de los que él siempre quería hacer algo. En su momento, cuando el Señor le decía como que hablaba con él, podemos ver en el arresto de Jesús, él automáticamente saca la espada, corta la oreja de aquel hombre. O sea, siempre él actuaba de manera impetuosa. En ese momento estaban todos los discípulos en la misma situación. Estaban en la barca en medio del mar con olas que les azotaban por causa de que había viento contrario. Y en ese momento Jesús nunca les dijo a ellos cómo se iba a acercar o se les iba a presentar a ellos. Jesús fue en medio de esa tempestad caminando sobre las aguas. Algo tremendo y sobrenatural. ¿Acaso los discípulos no conocían los milagros que el Señor hacía? Claro, porque eran testigos, estaban con Él todo el día y eran testigos de los milagros del Señor. Pero en ese momento, en medio de toda esa situación, que era una situación quizás de miedo, porque estaban en una barca, donde estaban siendo quizás azotados por las olas, quizás ellos con miedo a hundirse, cuántas cosas podrían surgir, que la barca se rompa, pero estaban en esa situación y de repente ven que alguien se acerca caminando sobre las aguas y dice que ellos se espantaron y gritaron y hasta pensaron que eran un fantasma. Dice que dieron voces, o sea que estaban gritando que era un fantasma. Entonces, en ese momento ellos estaban así en esa situación y Jesús acercándose de manera sobrenatural, caminando sobre las aguas. Ellos no le supieron reconocer, pero en ese momento cuando se acerca a Jesús que les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y cuántas veces a nuestras vidas también viene esta circunstancia donde parece que nuestra barca se mueve para todos lados, los problemas, las circunstancias, parece que son vientos impetuosos que dan contra nuestras vidas, que dan contra nuestra familia, que parece algo de nunca acabar, que no solo es el viento, sino como que las olas también arrecian, algo que parece para destrucción. Pero en ese momento el Señor se acerca y dice, soy yo, no teman, tengan ánimo, yo estoy con ustedes. Y muchas veces nosotros, en medio de esas circunstancias, no podemos reconocer al Señor, porque estamos quizás sumidos en temor, en cuántas cosas, y no lo podemos ver al Señor en medio de las circunstancias. Pero Él siempre, a través de su palabra, a través de su Santo Espíritu, Él nos consuela y nos dice, tengan ánimos, yo estoy con ustedes, no los voy a dejar aún en medio de esta situación. Pero en ese momento también, cuando estaban allí, que el Señor se acerca, todavía Pedro, quizás dudando porque ellos pensaban que era un fantasma, le dice que, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Entonces Jesús, que le dijo, ven, simplemente. Pedro, quizás todavía dudando, le dijo, bueno, a ver, Señor, si eres tú, estaban hablando con Él. Nuevamente, en medio de esa circunstancia, Él estaba hablando con el Señor y aún con esa cuota de duda. Por eso digo, ¿cuántas veces nosotros nos podemos reflejar en la vida del apóstol Pedro? Hombre que fue tratado, hombre que fue sobre quien Jesús dijo sobre él fundaría la iglesia, ¿no? Roca, que es Petra, roca, Pedro. Y Él le dice, Señor, si eres tú, manda. O sea, más allá de la incertidumbre, Pedro sabía, porque sabía que si el Señor daba la palabra, él estaba seguro que él podría hacerlo. Dice, di la palabra, manda para que yo vaya a ti sobre las aguas. Él le dio su petición al Señor. Y Jesús lo único que le dijo fue, ven. El Señor dio la palabra conforme Pedro le pidió. Entonces, en ese momento Pedro comenzó, mientras
a bajar, se bajó de la barca, comenzó a caminar y caminó por sobre las aguas, conforme el Señor le dijo. Mientras caminó hacia el Señor, él no tuvo problemas. Pero en un momento, Pedro comenzó a mirar hacia los costados. Mientras él mantuvo su mirada fija en el Señor, puso sus ojos en Jesús, él no tuvo problemas. Pero comenzó a mirar hacia los costados. Comenzó a ver los grandes, el fuerte viento que era contrario y hacía que se levantasen grandes olas que les azotaban. Entonces Pedro tuvo temor. Pedro comenzó a vacilar, porque quizás comenzó a ver su realidad, comenzó a ver que él estaba caminando sobre las aguas, era una cosa de locos. ¿Cómo podía caminar sobre las aguas en medio de tan grande tempestad? ¿Cómo podía hacer esto? Y hermanos, es lo que nos sucede cuando nosotros queremos entender lo sobrenatural de Dios a través de nuestro raciocinio. No podemos entender de manera natural lo sobrenatural de Dios. Nosotros nos movemos por fe, hermanos, no por vista. Porque cuando nosotros nos movemos por nuestra vista natural, pasa lo que le pasó a Pedro. Comenzamos a ver a nuestro alrededor y comenzamos a ver todo lo contrario. Mas, si nosotros nos movemos por fe, si dirigimos nuestra mirada y ponemos nuestros ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, entonces vamos a transitar seguros, porque el Señor ya dio la palabra. Él nos ha dado su santa y bendita palabra como guía. Él nos fortalecemos a través de la oración. Podemos hablar y tener comunión con el Señor para poder seguir adelante. Entonces en ese momento Pedro fue hacia el Señor, pero comenzó a mirar todo eso. Y cuando comenzó a mirar todo eso que le sucedió a Pedro, comenzó a hundirse. ¿Cuántas veces te sentiste hundirte? ¿Cuántas veces en medio de una situación que parece desbordarte, en la cual el Señor dijo que estaría todo bien, que sigas hacia adelante, que te ha fortalecido a través de su palabra, pero en un momento quizás tus ojos se cegaron, quizás comenzaste a mirar todos los contras, por así decir, o comenzaste a mirar toda la realidad y comenzaste a hundirte? Y yo no estoy hablando de que nosotros tenemos que tener un pensamiento positivo, no, yo estoy hablando de fe, porque hay muchos que dicen y hablan del pensamiento positivo, del positivismo del hombre. No, yo no estoy hablando del positivismo, ni de la mente, ni nada. Yo estoy hablando de que tengamos fe en el Señor Jesucristo, que como leíamos es el autor y consumador de la fe. En ese momento, cuando nosotros comenzamos a dudar, hermanos, muchas veces nos sentimos hundirnos. Muchas veces en medio de las circunstancias y los problemas que son tan graves sentimos hundirnos. Pero si clamamos al Señor, Él extiende su mano, Él nos saca, Él nos salva. Porque Pedro en ese momento, cuando comenzó a hundirse, también el Señor pudo haberlo sacado antes, pero cuando él se comenzó a hundir, es que él clamó y le dijo: Señor, sálvame. Y ahí el Señor extendió su mano, lo sacó, y ahí es donde le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermanos, muchas veces las circunstancias mismas nos hacen dudar de nuestra fe en el Señor. Pero por eso es importante que nosotros en este tiempo tengamos nuestra mirada en el Señor Jesucristo, puesto los ojos en Jesús, en su palabra, en su guía. Seamos fortalecidos a través de su Espíritu Santo. Por eso el título, o sea, ¿hacia dónde diriges tu mirada? Porque si dirigimos nuestra mirada hacia las realidades, entonces vamos a manejarnos por nuestras fuerzas, por nuestro yo, por lo que nosotros podamos hacer. Mas nosotros como hijos de Dios no transitamos por vista, sino que caminamos por fe. Y si caminamos por fe, justamente es por causa de aquel que se entregó en la cruz, que sufrió el oprobio y que hoy está sentado a la diestra de Dios, que nos ha dado salvación, que nos ha dado vida eterna. Pero hermanos, si alguna vez o en este momento te has sentido o estás sintiendo que te estás hundiendo, te invito a que hagas como Pedro: clama al Señor, porque Él está presto para socorrerte. Pero tiene que nacer de ti, como leíamos al principio en Hebreos, despojándonos. Tenemos que quitar todo aquello, aún el orgullo. Quítate el orgullo. No sirve de nada que nosotros hayamos nacido en un hogar cristiano. La salvación es personal. El Señor va a tratar con tu vida, va a tratar con mi vida. Es personal. Entonces, en algún momento dado, yo tengo que, a más allá que yo sea de cuna cristiana, como se suele decir, porque nací en un hogar cristiano, yo tengo que tomar una decisión. ¿A quién sigo?
Y no hay nada más maravilloso que podamos seguir a nuestro Señor. Y aún si nos equivocamos y nos alejamos del Señor, y nos sentimos muchas veces en esa situación como Pedro, hundiéndonos a través de las circunstancias que nos tocan vivir, si clamamos a Dios, Él extiende su mano. Por eso no es mañana el tiempo de volver a Dios, sino que hoy es el tiempo de volver a Dios. ¿Por qué? Porque Él está presto para ayudarte, para ayudarme, para socorrernos. Entonces, eso yo miraba por un lado. Si miramos al Señor, vamos a ir hacia adelante, hacia la meta, vamos a correr esta carrera con paciencia, porque nos vamos a ir despojando de todo aquello que nos asedia. Mas si comenzamos a mirar hacia los costados, vamos a tener dudas como Pedro y nos vamos a hundir en muchas circunstancias y no vamos a poder avanzar. Pero también, en otra oportunidad, el apóstol Pedro, en el libro de San Juan, el último capítulo de San Juan, capítulo 21 del libro de San Juan, en el versículo 18, Jesús estaba teniendo una conversación con Pedro y le estaba hablando respecto de la muerte que tendría Pedro, cómo iba a morir. Sabemos que el apóstol Pedro murió también crucificado, pero él pidió, porque no se sentía digno de morir como el Señor, que lo crucificasen cabeza abajo, y así fue como él murió crucificado. Entonces, en el versículo 19, cuando el Señor estaba hablando con Pedro, en un momento al final del versículo le dice, y dicho esto, le estaba hablando de cómo sería glorificado el nombre de Dios en la muerte también de Pedro, le dice el versículo 19 al final, y dicho esto, Jesús añade a Pedro, sígueme. Ellos estaban teniendo una conversación. Y en ese momento Pedro, en el versículo 20, dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús. Dice, el mismo que en la cena, dice que se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Y cuando Pedro le vio, dijo al Señor, ¿y qué de este? Y luego en el versículo 22 dice, Jesús le dijo, si quiero que este quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Otro punto que podía ver a través de la vida de Pedro, el Señor estaba teniendo una conversación con él. Jesús tenía una conversación con él. Iban caminando, porque es la pauta que nos está dando el relato bíblico. Iban caminando. Y en un momento Pedro otra vez desvió su mirada y se puso a mirar a quien le seguía. Que en este caso el discípulo amado era el mismo Juan, hablando de sí mismo. Entonces, y en un momento también le dice Pedro, ¿y qué de este? Como diciendo, si a mí tal cosa. El Señor estaba hablando del propósito que iba a tener la vida de Pedro. Y en un momento Pedro se interesa y le dice, ¿y qué de este? Que hasta suena como hasta despectivo pareciera. ¿Qué le va a pasar a este que nos sigue? Y el Señor, tan sabio como es Él, le dice, si yo quiero que este se quede hasta que yo venga, o sea, ¿qué a ti? Como diciendo, y aquí, ¿a ti qué te interesa? ¿A ti qué te importa, Pedro? Sígueme tú. Entonces, muchas veces también, no solo que miramos, ahí está otra vez, ¿dónde dirigimos nuestra mirada? Muchas veces no solo que miramos hacia los costados, como lo hizo Pedro, como leíamos en Mateo, sino que muchas veces nos ponemos a mirar al hombre. Entonces, no significa que no nos tenga que interesar nuestro hermano, no. Significa que el trato personal que Dios tiene con cada una de las vidas es único. Por lo tanto, si yo veo que mi hermano está pasando una situación difícil, si mi hermano está desanimado, si mi hermano está errando, si mi hermano se está desviando, claro que yo debo, en el amor del Señor, exhortarle a que venga al camino del Señor, instarle, animarle, ayudarle, no solamente, oro por ti, el hermano está pasando necesidad, no, poder compartir también de lo que Dios nos ha dado con el necesitado. No me refiero a eso, y no se refiere eso al Señor cuando le dice, ¿y qué a ti? Porque si no, como Pedro otra vez vuelve a mirar al hombre, y quizás es el ejemplo que muchas veces, ¿cuántos cristianos están alejados del Señor? ¿Cuántos se han apartado del camino del Señor? Porque miraron al hombre, no miraron al Señor. Es el hombre y la mujer el que te va a fallar. Es el hombre y la mujer el que te va a defraudar, no Cristo. Entonces muchas veces hacemos cargo al Señor porque aún
por la muerte de algún familiar, porque me toca atravesar estas circunstancias, porque tengo esta enfermedad, o porque simplemente aquella persona, cuando yo estuve transitando esta enfermedad, los hermanos no me vinieron a visitar, el pastor no vino a visitarme. ¿Cuántos casos escuchamos así? Cuando yo estuve pasando necesidad, nadie me socorrió. Y nos enojamos con las personas, nos enojamos con el hermano y nos apartamos de la iglesia. ¿Por qué? No estoy juzgando el motivo ni estoy diciendo, no, estás equivocado. No, simplemente que muchas veces salimos heridos. Entonces ahí es donde justamente Pedro estaba hablando con el Señor, se volteó a mirar al hombre que le seguía, que era Juan. Entonces muchas veces nosotros volteamos nuestra mirada no solo a las circunstancias, sino al hombre. Y tenemos que aprender a caminar mirando al Señor, puestos los ojos en Jesús. Y como le dice a Pedro, ¿y qué a ti? Dice, ¿qué a ti? ¿A ti qué te interesa? ¿A ti qué te interesa o a ti qué te importa lo que yo haga con el otro? Hermanos, muchas veces tomamos decisiones equivocadas por causa del hombre. Porque nos enojamos con el hombre y la mujer, pero a su vez nos enojamos con el Señor y Él no ha tenido la culpa de una mala decisión o de un mal accionar que el hombre y la mujer haya tenido con nosotros. El trato de Dios es personal con cada una de las vidas, que el Señor nos ayude a atravesar cada circunstancia. Y a esa persona que ha hecho el daño quizás, que sea un hermano, sea quien sea, el Señor va a tener ese trato también personal, o sea que a ti, cada uno, con cada uno, el Señor va a tener un trato personal. Y también cada uno de nosotros tendremos que dar cuenta por nuestros actos, lo que hicimos y lo que dejamos de hacer. Entonces en un momento le dice, ¿y qué a ti? Sígueme tú, le dice. El principio de la conversación con Pedro es, sígueme. Y Pedro ya se puso a mirar a su alrededor, pero ya se puso a mirar al hombre. Entonces le dice, ¿qué a ti? Sígueme tú, Pedro. Yo estoy hablando contigo. Por eso digo, no está refiriéndose a que no te importe tu hermano, porque somos parte de un cuerpo y como tal tenemos que estar bien concertados y dependemos los unos de los otros. O sea, si mi hermano se duele, yo también tengo que estar dolido. Si mi hermano llora, yo tengo que llorar con él y también tengo que vivir las alegrías con mi hermano. A lo que yo me refiero es que no hace referencia a dejar tirado a alguien en medio del caminar en el Señor, sino que cumpliendo lo que corresponde, amando al prójimo como a mí mismo. No mires si tu hermano está pasando una situación y el Señor le contestó a él y a ti no te contestó la petición. ¿Por qué a mí no? No seamos como el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. Él estaba rodeado y en vez de disfrutar de la gracia de Dios, se enojó porque con el hermano menor que había vuelto. No seamos así, sino que disfrutemos y nos gocemos también con la bendición de mi hermano, con lo que él ha recibido. Y si hoy Dios no me contestó, si yo tengo mi mirada puesta en él, yo sé que mañana él me contestará, y si no es mañana, será pasado. Él me da esperanza. Por eso, ¿y qué a ti? Que lo que le pase a tu hermano en ese trato personal que tenga con el Señor, si el Señor le quiere contestar o le quiere dar las cosas a él o a ella, que a ti no te detenga en tu caminar. Como le dice, sígueme tú, le dice a Pedro. A eso hace referencia, que eso no detenga tu caminar, no que lo que los otros hagan o dejen de hacer te detenga en tu caminar. Claro que tenemos que ser ejemplo y ser de buen testimonio para que vidas puedan, aún por el testimonio, venir a Cristo. Pero ¿y qué a ti? O sea, que no te enrosques con lo de los demás. Que tu mirada no esté puesta en el hombre o en la mujer, que tu mirada no esté puesta en las circunstancias, porque vas a hundirte. Sígueme tú, dice el Señor. Así le dijo Pedro. Entonces, sígueme tú. Y quizás si estás en esta situación, quizás si estás atravesando unas circunstancias donde estás alejado del Señor, aún por estos motivos, el Señor está dispuesto, como a Pedro, extender su mano para socorrerte si tú clamas a Él. Hoy es el momento que vuelvas al Señor. Y como dice para finalizar en Colosenses 3:2, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra.
Si miramos al Señor, sabemos que estamos caminando por fe, no por vista, en ninguna de las circunstancias que ya he mencionado, sino por fe en el Señor Jesucristo, en aquel que es el autor y el consumador de la fe. Entonces, caminemos, perseveremos, confiemos en el Señor, sigamos hacia adelante, despojémonos de todo lo que nos asedia. Si nos sentimos hundir, no te quedes con ese hundimiento. Clama a Dios porque Él oye y Él te saca, Él te socorre, Él responde. Entonces, en esta tarde yo te invito a que dirijas tu mirada hacia el Señor, que no muevas tu mirada del Señor, que pongas los ojos en Jesús, porque donde desviemos tú y yo nuestra mirada, cualquier cosa puede suceder. Y aún podemos hundirnos en medio de los problemas, de las dificultades, estados depresivos y cuántas cosas más. Así que yo te invito a que pongas tu mirada en el Señor y no la desvíes de Él a pesar de todo lo que puede estar pasando a tu alrededor. Así que Dios te bendiga, que sea de bendición para tu vida. Nos estaremos reencontrando próximamente. Recordemos que martes y jueves a las 19 horas estamos compartiendo meditaciones y los días domingos nuestro pastor está predicando a las 11 de la mañana. Que el Señor te bendiga mucho y será hasta la próxima. Amén. Amigo, amiga, si has escuchado el mensaje de hoy, quiero decirte y quiero animarte de que quizás tú no tienes a Jesucristo en tu corazón, pero quiero decirte que hay una oportunidad. Hoy es una oportunidad y seguramente Dios ha hablado a tu corazón. Así que yo te animo en este momento, hoy, no mañana, no hay que esperar. Entonces te animo hoy que tú puedas venir a los pies de Cristo. Quiero decirte que tú puedes llegar a la presencia de Dios, pedirle perdón al Señor con una sencilla y humilde oración delante de la presencia de Dios. Yo voy a orar por ti, amigo, amiga, donde tú estés, y voy a orar por ti para que Cristo entre en tu corazón. Tú tienes que abrirle el corazón, tú tienes que decirle, Señor, entra en mi corazón. Y entonces el Señor, cuando tú le permitas entrar en tu corazón, va a limpiarte, va a borrar tus pecados y te hará una nueva criatura y un hijo de Dios. Así que quiero que ores conmigo una sencilla oración. Señor Jesús, te doy gracias. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te doy gracias. He escuchado tu palabra, Señor, y entiendo y comprendo de que yo necesito de Cristo. Por lo tanto, hoy, en este mismo momento, Señor, abro mi corazón para que tú entres y que tú me perdones todos mis pecados. Me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname, Señor, y tú me laves y me limpies con esa sangre preciosa. Dios mío, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque has hecho de que yo hoy pueda ser un hijo tuyo. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús. Muy bien, esta oración la hiciste tú. En este momento yo voy a orar por ti. Señor Jesús, mira a ese hombre, mira a esa mujer que en este día tú has obrado en ellos, en el corazón de ellos, han sido abiertos, Señor, y el poder de tu Espíritu Santo ha obrado en él, Señor amado, para que en él o en ella, Señor, para que a partir de hoy pueda caminar tomado de tu mano, como hijo e hija tuya. En el nombre de Jesús, recíbelo, anótalo en el libro de la vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.